La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy es 4 de julio, es el día donde los estadounidenses celebran su independencia del Imperio Británico y bueno, vamos a abordar el tema de la relación Estados Unidos-El Salvador. ¿Qué pasa? Siempre también pues no podemos obviar el tema migratorio, ¿verdad? Que es tan complicado. Se dice que 3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, entre manera legal y manera ilegal. O sea, nuestra relación con Estados Unidos es muy fuerte desde el punto de vista humano, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico. Otro de los grandes ingresos, los ingresos al país vienen a través de las remesas y a través de las exportaciones. Así que definitivamente hay lazos muy estrechos con los Estados Unidos. Es así como hoy invitamos a... Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas. Hola, Óscar, en la distancia. Feliz 4 de julio. Hola, Óscar. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Qué gusto estar con ustedes. Te hicimos madrugar en un día de fiesta. Día feriado para ustedes. Mira, Óscar, en un día feriado y vos trabajando, pero bien, gracias. Sí, no, tranquilos, es un gusto estar con ustedes. Exactamente, ¿en qué ciudad te encuentras, Óscar? Yo estoy en el área de Chicago, así es que en realidad no me hicieron madrugar tanto porque estoy una hora después de ustedes. Ajá. Son casi las 9 entonces allá, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál es? ¿Puedo saber en un día como hoy cuál es tu agenda? ¿Cómo va a transcurrir el 4 de julio? La tradición en Estados Unidos es que es un día de celebración familiar, con frecuencia, además de la reunión familiar, la cual vamos a tener esta tarde en mi casa. También se viene uno a participar en la quema de pólvora, porque hay muchas actividades, pues básicamente con los niños principalmente les encanta escuchar las diferentes luces que se queman, y yo tengo la casualidad que casi enfrente de mi casa hay un vecino que se da la tarea cada año de organizar una pequeña alborada realmente justo a media cuadra donde yo vivo, y es siempre el show de la noche. O sea, eso te permite desde tu casa entonces apreciar los juegos pirotécnicos. Sí, desde las gradas de la entrada de mi casa podemos tener un muy buen show. Qué bonito. Pero mira, tú dijiste algo bien importante, Óscar, y quisiera que nos lo aclararas, porque aquí, por ejemplo, queremos ir cambiando esa costumbre de que los niños quemen pólvora, ¿verdad? Que sea en lugares específicos, manejada con gente profesional, con los resguardos necesarios. ¿Cómo se hace en los Estados Unidos esta quema de pólvora? Bueno, es muy regulado. Comencemos por el hecho que muchos estados regulan de manera muy estricta la compra de básicamente cualquier producto pirotécnico. Lo administran adultos, no son niños los que lo hacen, son adultos realmente. El vecino que les digo es una persona de, no sé, 60 y pico de años, que recluta un pequeño equipo de voluntarios a quien los entrena para manejar precisamente la pólvora. Okay. De hecho, en el estado de Illinois es sumamente restringido la compra, pero tenemos también las contradicciones de Estados Unidos, que el estado de Indiana, que está muy cerca del estado de Illinois, permite la compra libre de cualquier tipo de producto pirotécnico. Bueno, pero entonces en tu zona lo hacen de manera responsable, ya tú lo decías, ¿verdad? Está regulado y además lo hacen los adultos. Bueno, en ese marco entramos a las preguntas, ¿verdad, Óscar? ¿Cómo hoy por hoy, 4 de julio del año 2022, cómo consideras que están las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos, entre gobiernos? Yo creo que en una palabra diría yo tensas. Creo que es uno de los momentos más tensos en la relación Estados Unidos-El Salvador de los últimos 40 y pico de años. Pues hay que recordar de que hubieron muchos altibajos en la relación El Salvador-Estados Unidos en la década de los 80s, principalmente por
el patrón de abusos que sucedieron a lo largo de la década de los 80, muchos de ellos atribuidos al lado gubernamental, y eso generaba tensiones, ¿verdad?, con los Estados Unidos de América. En la realidad actual, la tensión es más, digamos, de carácter diplomático. Hay obviamente un desacuerdo, vamos a decir, en lo que significa gobernar democráticamente. Estados Unidos ha estado levantando mucho su voz sobre el tema democracia y el deterioro, en concreto, de lo que muchos consideran un retroceso en el Estado de Derecho en El Salvador. Creo que también hay tensiones en torno a personalidades. Yo nunca había visto a un presidente de El Salvador en un altercado público con una legisladora de los Estados Unidos, de origen latinoamericano, por cierto, y miembro del Comité de Asuntos Internacionales en la Casa de Representantes, cosa que hemos visto, ¿verdad?, en las personas del presidente Bukele y la representante, de momento se me escapa su nombre. Norma Torres. Norma Torres, de California. Ajá. Entonces, como te digo, son cosas que no habíamos visto. Hay también ahora requisitos que la política exterior de Estados Unidos ha venido fijando, tanto requisitos en el plano del combate a la corrupción, como también el combate a precisamente a lo que mencionaba anteriormente, los retrocesos democráticos, y en ambos casos nombres prominentes, muchos de ellos cercanamente vinculados al gobierno actual y vamos a decir al grupo más íntimo del presidente, han sido nombrados como personas, pues ya sea acusadas de actos de corrupción o acusadas también de actos antidemocráticos. Entonces creo que todo esto le añade más tensión, y creo que también es importante listar que hay un elemento nuevo en la realidad actual que no existía, ¿verdad?, hace 40 años, y son las famosas redes sociales. Uh-huh. Muchas de estas disputas se ventilan precisamente en el campo de las redes sociales, y aquí pues ha sucedido también el fenómeno de generar simpatizantes, a veces francamente ultra fanáticos, en este caso del lado gubernamental salvadoreño, que tienden a repetir de su propia cuenta muchos de los mensajes que no abonan a un camino de distensión, sino más bien a un incremento en la tensión en la relación oficial. Así que yo creo que, repito, es un momento muy peculiar de la historia de El Salvador con Estados Unidos, porque generalmente hablando, la relación ha sido siempre muy buena por las razones que Diana Verónica apuntó. O sea, no hay ningún otro lugar en el planeta donde vivan tantos salvadoreños y que tengan tan íntima relación con su país de origen como lo es los Estados Unidos de América. Exacto. A esto, tú hablabas de, a ver, si definimos las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, dices, políticamente hablando, están tensas. Recientemente vimos que la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, se reunió con el presidente Biden y a través de diversas redes sociales, entre ellas su cuenta de Twitter, decía, lo que pedimos es una relación basada en el respeto, la independencia y la soberanía, ¿verdad? Como una especie de, ¿qué?, de reclamo muy sutil, ¿podrías llamarse esto? Y quisiera agregar, Oscar, que conocimos esta reunión hasta que se llevó a cabo. O sea, después de... No hubo un anuncio previo de que iba a haber la reunión. Y paralelamente, ¿cómo se llamaba el señor que vino un par de semanas nada más? Ventrell, ajá, el encargado de negocios interino. Vino, tocó base y se fue. Patrick Ventrell. O Ventrell. Ventrell, ajá. Y paralelamente se llevó a cabo esta reunión. No es tan usual que el presidente de los Estados Unidos reciba a una embajada, no sé. Hay una serie de solicitudes que se deben hacer para que haya un acercamiento de estos, pues, por la agenda del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero se da toda esta situación, Oscar. Pues sin duda, mira, yo creo que es importante destacar que independientemente de lo tenso en la relación, que es, repito, ampliamente conocido, esto no es ningún secreto de Estado,
Yo creo que hay que recordar al final de cuentas que los Estados Unidos de América es un país que opera en base a intereses, o sea, no opera en base a personalidades. Es decir, es un país que está siempre buscando gestionar el mejor resultado para sus intereses, y en ese sentido yo soy el primero en reconocer que Estados Unidos tiene relaciones con una amplia gama de gobiernos antidemocráticos, o sea, gobiernos que realmente difícilmente pudieran ser ejemplo, ¿verdad?, para el resto de la comunidad internacional, y tienen excelentes relaciones con ellos. A lo que voy es, independientemente de si uno es de la opinión que hay un deslice antidemocrático en El Salvador y que eso pueda generar una tensión con Estados Unidos, el hecho es de que los Estados Unidos, al fin de cuentas, si sus intereses están bien servidos, a razón de tener una relación con un gobierno que no necesariamente es ejemplo de democracia en el mundo, lo van a hacer. Sí, y repito, no es primera vez que esto pasaría, y en ese sentido yo creo que la reunión que se ha dado a conocer principalmente por redes sociales, yo no he visto realmente mayor cobertura sobre esta reunión, pero me llamó mucho la atención también, porque sugiere que pudiera haber algún camino, ¿verdad?, hacia una reconciliación diplomática entre El Salvador y los Estados Unidos, a pesar de lo que ustedes mismos han mencionado en torno a la figura de Patrick Ventrell. Ok, esto es desde el punto de vista político, por así decirlo, Oscar, que es uno de los tipos de relaciones. Pero recordemos que en Estados Unidos hay cantidad de salvadoreños, la verdad que esa famosa cifra de los 3 millones, no sé si será más o será menos, Oscar. No, bueno, de acuerdo al censo de los Estados Unidos, al Buró del Censo, en realidad estamos hablando de alrededor de 2.2 millones de personas propiamente salvadoreñas. Lo que pasa que a veces cuando uno ve el dato de los hijos de salvadoreños en Estados Unidos, pues el número se ensancha. Y se habla de 3.5, hay quienes dicen hasta 4 millones, o sea que yo creo que es un poquito exagerado, pero aún así fuesen 2 millones. Estamos hablando de un alto porcentaje de la población salvadoreña. Que vive en Estados Unidos y pagan impuestos en Estados Unidos y contribuyen a la economía de los Estados Unidos, Oscar. Totalmente. ¿Verdad? Y esto es, a ver, ¿es importante para los Estados Unidos? Mira, el caso de los salvadoreños específicamente, pues sin duda alguna es importante, pero hay que recordar que las proporciones cuando hablamos, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, cuando hablamos de recaudación tributaria en general, estamos hablando de cantidades estratosféricas. En ese sentido, por decir algo, si los salvadoreños contribuyesen, y hay un dato pues que no sé hasta qué punto es preciso, ¿verdad?, pero se habla de que las poblaciones centroamericanas, no solo salvadoreñas, contribuyen alrededor de $70 mil millones al año en productividad a la economía estadounidense. Eso uno puede hacer cálculo para más o menos saber qué significa en cuanto a contribución tributaria. Pero a lo que voy es, cuando uno pone junto el colectivo, no solo salvadoreño, sino centroamericano, incluso latinoamericano, sí, claro, ahí sí estamos hablando de unas cantidades enormemente grandes, ¿verdad? De hecho, solo para ponerlo en contexto, si las personas de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos ahora como inmigrantes fueran una nación independiente, fueran la tercera nación más grande, ¿verdad?, del continente americano, de la región latinoamericana, y también serían una de las naciones más productivas, ¿verdad?, en términos de Producto Interno Bruto, en términos generales. Entonces, eso te da una idea de cuán importante es económicamente cada una de las partes. Yo también destaco algo que tú mencionaste al comienzo, Diana Verónica, y es el aporte enorme que hacen los inmigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos al bienestar de cientos de miles, si no millones de hogares en El Salvador por la vía de las remesas que se envían, y que definitivamente es el ingreso económico externo más importante, porque la inversión extranjera directa se queda completamente enana a la par de la cantidad de dinero que envían los salvadoreños en la forma de remesas. Que hablando de la remesa, Oscar, y ante la subida de las tasas de interés allá en los Estados Unidos que pretenden contener el consumo, el tema de la inflación,
¿Podrían menguar esas remesas o tú crees que pues siempre los salvadoreños se van a poder adaptar y seguir enviando, digamos, lo que mandan aquí a sus familias? Es difícil predecir el futuro con certeza. Uno básicamente tiene que partir del precedente. Y en este sentido, si vemos el precedente de las remesas y cómo se comportan en momentos de crisis económica, lo curioso de las remesas es que parecerían tener un chaleco anticrisis, ¿verdad? Es decir, las remesas siguen creciendo aún cuando hay crisis. Y lo vimos, por ejemplo, de manera muy clara en el año 2008-2009, cuando ciertamente hubo una contracción económica grave en Estados Unidos. Sin embargo, las remesas hacia El Salvador, hacia México, el resto de Centroamérica crecieron. Después también de la crisis que se generó a final del año 2000 por las tormentas tropicales que pegaron tan fuerte en Centroamérica, pues que era importante que las remesas crecieran, y efectivamente crecieron de manera muy significativa. Y en ese sentido yo me atrevería a afirmar que si el pasado es el mejor referente, difícilmente las remesas van a verse mermadas, a pesar de las tribulaciones económicas por las que está pasando la economía estadounidense, que valga la pena decir, o sea, es una tribulación económica muy diferente a crisis económicas de otras épocas, porque estamos viviendo entre comillas, oficialmente, en elementos de crisis, pero por el otro lado ves también muchos elementos que te hacen pensar que la crisis es más, vamos a decir, intelectual, más de grandes números, pero no necesariamente a nivel de economías familiares. Te pongo un ejemplo. La gasolina ha crecido enormemente en términos de costo, pero tú no ves líneas más pequeñas de gente comprando gasolina en Estados Unidos. La comida ha subido enormemente, tú no ves líneas más pequeñas de gente comprando comida. Me lo decía el otro día un conductor de Uber. Me dice, mire, yo ahorita soy motivo de envidia, porque él manejaba un carro eléctrico en el que vino a buscarme. Pero todos mis amigos que tienen carros de gasolina no están comprando más, no están comprando menos, están comprando más, porque hay más demanda por nuestro servicio. Entonces son cosas que te dejan pensando si la forma en que calculamos crisis hoy sigue siendo realmente acertada, porque hay tantos factores nuevos en la economía de este momento, que te repito, yo, volviendo a tu pregunta, dudo mucho que vayamos a ver una merma en el monto de remesas que envían los salvadoreños. Bueno, el mejor ejemplo fue 2020 también, ¿verdad, Oscar? 2020, un año de pandemia, y los salvadoreños se siguieron rebuscando para enviar la remesa. Ese rubro no bajó. Sí, por eso les digo que es muy contraintuitivo. Ok, o sea, una cosa es lo que tú dices es una cosa es lo que vende la información y otra cosa es la realidad. Entonces, Oscar. Pues es que, repito, estamos tratando de hacer sentido de un momento económico utilizando unidades de medición que han sido convencionalmente e históricamente hablando las que se usan, ¿verdad? El patrón de consumo, el costo de las cosas, la tasa de empleo de los Estados Unidos, la tasa promedio de devengación. Y yo te digo, a mí, por ejemplo, un dato que casi no se ha conocido mucho y que lo vamos a saber de nuevo esta próxima semana, es que a final del mes de mayo, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos, habían 11.7 millones de puestos de trabajo vacantes. Y eso, repito, en un momento de una condición económica donde lo que más domina es el tema inflacionario, es decir, el incremento enorme que han tenido las cosas que uno consume con relación a los ingresos de las personas, parecería contraintuitivo. Y sin embargo es la realidad. Y yo te digo, camina uno en cualquier lugar de Estados Unidos, cualquier gran ciudad en particular, y ves rótulos de se buscan empleados por todos lados. Eso he leído yo, ¿verdad? Que hay mucha gente que debido a la pandemia, al parecer, Oscar, cambió de actividad económica. Muchos prefieren estar más tiempo en casa. Otros que tenían 3 trabajos decidieron, no, mejor solo voy a tener 2 porque el dinero no lo es todo. Y entonces esto ha llevado a los Estados Unidos a que haya, lo que tú dices, las empresas buscando gente que quiera llegar a trabajar. Sí. Bueno, por eso digo de que han pasado cosas que no estamos acostumbrados a ver de forma regular. Hubo mucha gente, por ejemplo,
que estaba ya muy próxima a su edad de jubilación, a tener la opción de jubilarse. Durante la pandemia decidieron que en realidad no tenía sentido seguir trabajando sin disfrutar a la familia, sin disfrutar ellos mismos, y renunciaron. Renunciaron no porque les quitaron el trabajo, porque se los iban a quitar, sino por cuenta propia, y estamos hablando de millones. Cantidad de madres jóvenes que también tenían empleos con frecuencia bien pagados, que decidieron también renunciar porque la pandemia les hizo reflexionar lo que tú dijiste, Diana Verónica, de que el dinero no es todo, y que mientras están teniendo ingresos muy generosos, no están pasando el tiempo que merece que se les dé a los hijos. O sea, hay una cantidad de factores que están en juego ahora en la realidad económica de Estados Unidos que no son tus factores clásicos y que todavía siento que los economistas que ven la macroeconomía apenas están empezando a entender mejor. Oscar, en esta, bueno, ya hablaste de la relación en términos diplomáticos que mencionas, está tensa, ¿verdad?, entre Estados Unidos y El Salvador. Se habla de una nueva publicación de la lista Engel en los próximos días, pero bueno, esto pasa también por el tema migratorio. Hoy por hoy, si tuvieras que describir en qué punto está una solución migratoria para los salvadoreños o para los latinoamericanos, centroamericanos en Estados Unidos, ¿en qué punto está? Porque pues se ha venido promoviendo una reforma migratoria integral que dé solución finalmente a este gran problema, pero nunca ha pasado nada y se vienen elecciones en noviembre. Claro. Mira, para ser bien directo en tu pregunta, no va a pasar nada en el corto plazo. Es decir, va a seguir vigente la realidad que ahora tenemos. Hay que recordar de que en el ámbito político interno en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Son elecciones sumamente polarizadas, sumamente tensas también. El tema migratorio, personas migrantes, es un tema que desdichadamente ha sido objeto de una campaña muy exitosa de desinformación, es decir, buen margen de la sociedad estadounidense, que incluye, por cierto, a la clase política, me refiero a los legisladores federales, se les ha convencido de que la inmigración y las personas migrantes son algo dañino para el país, son algo que tiene que ser contenido, cuando en realidad la evidencia muestra exactamente lo contrario. Sin embargo, el dominio de esa narrativa ha vuelto el tema migratorio sumamente tóxico, nadie lo quiere tocar, y si lo tocan es preferiblemente para atacar, ¿verdad?, a la migración y atacar a las personas migrantes, como si fuéramos, repito, algún tipo de cáncer para la sociedad, aun cuando, insisto, la evidencia es completamente diferente. En el mediano plazo, estoy hablando de los próximos 2 años, yo creo que lo que podamos conseguir en términos de alivios migratorios va a depender enormemente de cuán decidida esté la administración Biden de hacer uso de facultades que la ley le otorga para poder dar protecciones migratorias que no van a ser, lamentablemente, protecciones migratorias permanentes, sino más bien protecciones migratorias temporales. La administración sigue teniendo la facultad de otorgar programas de alivio similares al programa DACA. Tiene también la facultad de otorgar nuevos mecanismos, nuevos programas de protección por la vía de la cláusula en la ley conocida como protección migratoria temporal o TPS. Son 2 ejemplos del tipo de medida que se pueden otorgar sin que tengan que pasar por ningún tipo de aprobación legislativa, porque, insisto, son facultades que tiene la presidencia de los Estados Unidos. Es que vale la pena señalar que la estrategia política y legislativa, que efectivamente se ha conocido como reforma migratoria integral, hay que recordar que no es una apuesta nueva, es una apuesta que tiene cerca de 22 años de venirse impulsando, y nos ha demostrado en la práctica que seguramente es la estrategia equivocada, en la medida que se centró en la idea de obtener cambios integrales en todos los campos de la política de inmigración. Y la realidad de las cosas es de que cuando un tema
como el migratorio se vuelve tan polémico, y cuando hay una realidad económica de fondo de altibajos, lo más seguro es de que esta estrategia casi que desde el comienzo estaba destinada a fallar, y se debería de haber combinado con una estrategia legislativa que incluyera cambios de alcance limitado, cambios pequeños en la ley de inmigración, impulsadas de forma consistente, de manera que con el correr de los años tú vas acumulando el equivalente a una reforma más integral. Aunque quiero ser franco en decir que el concepto de reforma integral, por ejemplo, nunca incluyó el factor causas de la migración. Y si tú no incluyes el factor causas de la migración como parte de tu gran apuesta, definitivamente tu apuesta no va a ser integral, porque si no vemos qué hace que la gente salga corriendo de sus países y solo nos enfocamos en qué hacer cuando la gente llega a un país como Estados Unidos, igual vamos a seguir fallando en soluciones integrales. Entonces, cuando yo digo de que la más alta posibilidad a lo largo de los próximos 2 años es ver cambios de carácter administrativo, es porque creo que va a ser bien difícil generarle apoyo a cambios legislativos, especialmente si el Congreso cambia de manos como resultado de la elección de noviembre de este año. No estoy diciendo que sería imposible. Nosotros monitoreamos de manera constante el entorno legislativo, y si fuese viable impulsar cambios pequeños, cambios que ayuden a sacar de la ambivalencia migratoria a cientos de miles de personas en vez de millones, por supuesto que los vamos a apoyar. Y les pongo 2 ejemplos. El caso de los jóvenes que tienen permisos temporales bajo DACA, de los cuales hay un buen número de salvadoreños y centroamericanos, como también el caso de las poblaciones que han sido beneficiadas hasta la fecha por muchos años con el programa TPS. Nosotros creemos que sería sumamente oportuno generar consenso en el Congreso para pasar cambios en la ley únicamente enfocados en estas poblaciones. Entendemos que el problema es mucho más grande, pero a lo que voy es simplemente qué tipo de estrategia ocupamos para salir del atolladero total en el que hemos estado por 20 años. Lo que tú dices es, por lo menos démosle certidumbre a los DACA y a los TPS. Y como mínimo. ¿Verdad? Como mínimo. Porque por ahí vamos empezando ahora. Mientras estamos conversando, Oscar, Tony, yo no sé cuánta cantidad de salvadoreños siguen migrando de manera ilegal a los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris en este mes de junio que acaba de terminar anunció una nueva inyección de dinero para los países del Triángulo Norte. Lo último eran... llamado a la acción, se llama el programa que supuestamente lo que busca es evitar generar oportunidades de empleo acá, para evitar que los centroamericanos abandonen estos países y migren, pues. Ajá, pero el día a día dice que la gente sigue migrando a pesar de, porque Estados Unidos es claro y dice no migren de forma ilegal porque van a ser regresados. Pero las condiciones, Oscar, continúan siendo las mismas y la gente sigue migrando. No, como que no pasa nada. Ajá, ¿tú qué información tienes? O sea, de cómo continúa dándose la migración irregular de salvadoreños a los Estados Unidos. Mira, el dato que conocemos es únicamente el dato que nos dice cuántos encuentros tuvo la autoridad migratoria, la patrulla fronteriza, con personas del Salvador, ¿verdad? Y el dato a final de mayo era como de 65, 68 mil casos en lo que va del año fiscal, ¿verdad? Que empezó en octubre pasado, porque el año fiscal en Estados Unidos corre de octubre a septiembre. Ahora, ese dato lo cito únicamente como un factor, porque no nos da la foto completa. O sea, no sabemos, por ejemplo, cuántos salvadoreños salieron mes a mes a lo largo de los pasados, ya sea 8 o 10 meses del país. No sabemos cuántos salvadoreños lograron ingresar a los Estados Unidos sin haber tenido contacto con la autoridad migratoria, porque son variables que simple y sencillamente nadie tiene forma de medir. No se puede. En ese sentido, lo que sí es cierto es que hay un patrón creciente de migración, no solo centroamericana, sino también mexicana. Y esto
se explica esencialmente a razón de la combinación de muchos factores, donde pesa mucho la realidad de oportunidad económica, el empleo, el tipo de empleo, la seguridad ciudadana de las personas, el temor que la gente tiene de la misma autoridad gubernamental que con frecuencia, por lo menos en el caso de México, está asociada con redes criminales también. Entonces hay una serie de factores que hacen que la gente no se sienta que la mejor apuesta en su caso personal es quedarse en su país. Y uno puede declarar, ¿verdad? Porque yo he tenido conversaciones en entrevistas, de hecho, de personas que dicen, no, es mentira, de El Salvador nadie se va porque no tenga empleo, porque aquí hay empleo para el que quiera trabajar. Pero yo creo que esa es una declaración muy, vamos a decir, ideal, es una declaración de aspiración, pero no necesariamente una declaración de la realidad de las personas salvadoreñas en El Salvador. Entonces, repito, hay una combinación de factores que en mi opinión siguen empujando a que tanta gente opte por irse, a pesar de los riesgos que quedaron sumamente evidenciados de forma trágica con esta tragedia del camión donde abandonaron pues a más de 50 personas y 53 de ellos ya han fallecido, lo cual, repito, relata lo trágico de la ruta migratoria no autorizada. ¿Y se confirmó o no los 2 salvadoreños dentro de ese grupo de 53, Oscar? Lo último que yo supe era que sí, que habían 2 personas salvadoreñas, pero no tengo más detalles de eso. O sea, la mayoría de las personas fallecidas eran mexicanas, seguidas por personas de Guatemala y de Honduras. Y de Honduras. A ver, retomando lo que mencionaba Tony hace un momento, Oscar, el tema de la migración irregular, diversas causas, reunificación familiar, temor ante la inseguridad y por el otro lado la falta de oportunidades de trabajo digno. Entonces viene Estados Unidos a través de la vicepresidenta y dice va a haber una inyección de inversión extranjera en los países del Triángulo Norte para frenar la migración. Ahora, esto lo venimos escuchando, pero no sé si se concretiza o no se concretiza toda esta parte de inversión extranjera directa, porque los últimos datos dicen que la inversión extranjera directa ha bajado. Claro. O tenemos que esperar un largo plazo, Oscar, o sea, bueno, ¿se da o no en realidad este apoyo y en realidad o no viene a paliar esta crisis para que la gente disminuya su interés en migrar irregularmente? Agregando un dato, el compromiso del sector privado se suma, dice aquí, a la cifra $1.200 millones en inversiones para la región anunciada en diciembre y ahora totaliza, bueno, son $3.200 millones en total. Para el Triángulo Norte. Para el Triángulo Norte. Uh-huh. Sí. Bueno, lo primero que quiero señalar es que estas ofertas tienen 2 propósitos, ¿verdad? Eventualmente creo que efectivamente van a haber iniciativas de inversión en los 3 países, pero en lo inmediato tienen un propósito por sobre todo comunicacional. Lo que se busca con estos anuncios es como dar luces de esperanza, de que soluciones vienen en camino, ¿verdad? Porque el plano emocional también pesa, ¿verdad? Claro. En este tema migratorio. Yo aquí creo de que, bueno, hay 2 problemitas, ¿verdad? El primer problema es que el monto de dinero del que estamos hablando, aún así fueran $4,000 millones para los 3 países, son inversiones a lo largo de varios años. No son inversiones para este momento, sino que son en algunos casos para 5, para 10 años. Eso, si lo comparas con lo que ingresa mensualmente en concepto de remesas en el conjunto de estos 3 países, se queda pequeñito, ¿verdad? Porque el ingreso en concepto de remesas es enorme, ¿verdad? Cuando tú combinas el ingreso en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y lo segundo, que creo que también es engañoso, es que el problema que tenemos en América Central, en la mayor parte de los países centroamericanos, no es un problema solamente de falta de inversión extranjera directa, sino que tenemos un problema grave de vacíos, pero enormemente dañinos, para hablar de poner a los países centroamericanos, incluyendo El Salvador, en una lógica de desarrollo sostenible a largo plazo. Es decir, hay una amplia gama de políticas públicas
que no están presentes, que no han sido nunca despejadas positivamente, especialmente a lo largo de los últimos años, y eso hace que aun si tú pones mucho dinero en concepto de inversión extranjera directa, el dinero no va a tener el impacto que pudiera tener si existiera un contexto más positivo, más conducente al desarrollo equitativo, sostenible de la región centroamericana. Y te pongo quizás el contraste más claro en el ámbito centroamericano. La Costa Rica de los últimos 40 años, 50, 60 años más bien dicho, es un país cualitativamente diferente, ¿verdad? El caso de una Honduras, El Salvador y Guatemala, porque Costa Rica hizo decisiones muy sabias hace ya años, estamos hablando de la década de los 1940, 1950, donde ponen en vigencia una amplia gama de políticas que incluían la política de educación, la política de salud, la política de vivienda, la política de infraestructura de servicio ciudadano, la infraestructura de tendido de servicio eléctrico, la inversión fuerte también en cambiar su política tributaria, de manera que Costa Rica ha sido capaz de generar recursos desde adentro que le han permitido a Costa Rica llegar a donde está hoy en día. Yo le preguntaba retóricamente, pues, a algunas personas el otro día, ¿cuántas personas costarricenses ha visto usted sumarse a una caravana? Ajá. ¿Cuántas personas costarricenses ha visto a usted en la ruta migratoria no autorizada, ¿verdad? ¿O cuántas personas costarricenses ha visto usted en la población de millones de personas sin papeles que viven en Estados Unidos? Y la respuesta, repito, es no, ¿verdad? No hemos visto casi nadie, porque Costa Rica, a diferencia de los otros países, ha invertido en el tipo de política pública que hace que la gente quiera su país, vea sus sueños poderse realizar en su país y consecuentemente se quieran quedar en su país. Ahí es a donde deberíamos de estar apuntando. Sí, la remesa, perdón que te interrumpa, no es un tema para los costarricenses. No, es que ellos más bien sirven. O sea, Costa Rica ahorita tiene el problema de la gente que le llega huyendo. Tal es el caso de los nicaragüenses. De los nicaragüenses ahorita. Sí. Aunque nuevamente ahí, Diana Verónica, yo te diría de que el más beneficiado de la migración nica entre Nica y Costa Rica es Costa Rica. No habría agricultura costarricense sin la mano de obra nicaragüense. Y aquí volvemos al tema de a veces cómo vemos la migración, ¿verdad? Exacto. Porque tú ocupaste, estoy seguro, inadvertidamente el término el problema. En realidad no es un problema. O sea, lo que no hemos hecho los países del mundo, especialmente en un corredor como en el que nosotros vivimos, es aceptar la realidad tal y como es. La interdependencia económica, especialmente en el campo de la oferta laboral y la oferta de trabajo, ya es en la práctica una realidad sumamente interdependiente, pero no nos resistimos a reconocer que es así. Si ya lo hubiéramos reconocido, deberíamos de haber aprobado leyes que regulen positivamente tal cosa. Y aquí quiero ser muy franco en decir, volviendo al caso Salvador, Estados Unidos, el principal responsable de que no tengamos buenas políticas es los Estados Unidos de América, que se sigue rehusando a reconocer una verdad incuestionable, y es que la migración le ha sido enormemente beneficiosa, especialmente a los Estados Unidos de América. Porque le resuelve un problema de mano de obra. Resuelve el problema de la mano de obra. De lo que los estadounidenses no quieren realizar. Es correcto. Y no solo eso. Mira, si la migración nunca hubiera existido, vamos a suponer un mundo hipotético imposible, pues porque la migración iba a pasar de todas maneras, pero si no hubiera migración, los Estados Unidos sería un país sumamente aburrido y sería un país lleno de viejitos. Está bueno eso. No, el calor y el ritmo latino no lo tuvieran, decís, Oscar. Exactamente, así es. Pero entonces, ¿qué es lo que impide que se quite ese velo y que haya que acepten una realidad que está ahí y que esa mano de obra pudiese llegar de manera legal, ordenada, planificada, para que pues... Es que esos programas existen. Lo que pasa es que la cantidad de personas queriéndose ir es sumamente grande, por un lado, y lo otro, las capacidades no desarrolladas.
Porque Estados Unidos tiene esos programas, Oscar. Sí, pero son minúsculas. Ajá, son numéricos. exacto. Eso Al contra igual la que los migración programas irregular. de Canadá, ¿verdad? Y otros países que cuando de América Latina se trata, el número de visas disponibles por año, repito, es una fracción de lo que debería de ser. Pero yo creo que es importante también señalar, volviendo por un momento al tema de los factores causantes. Si en América Central, si en El Salvador, no somos capaces de aprobar el andamiaje de leyes que necesitamos que se aprueben para generar un contexto conducente a un desarrollo de oportunidades genuinas, sólidas, en El Salvador, así fuésemos a crear programas de empleo temporal con medio mundo, no vamos a dar abasto, porque siempre va a haber gente desesperada queriendo irse. Entonces yo creo que la solución es un abordaje en paralelo. Necesitamos reformas de las leyes que regulan la migración, y eso involucra mucho más que visas de empleo temporal. Y por el otro lado necesitamos cambios en ley pública en los países que son los principales emisores de personas migrantes. Políticas que, repito, conduzcan no de un día para el otro, porque eso es imposible, pero apostarle a políticas que de aquí a 5, 10, 15 años realmente le cambien la cara a un país como El Salvador, incluso a un país como México, ¿verdad? Donde realmente la gente genuinamente no quiera irse, porque la vida está buenísima en tu propio país. Claro. Oscar, lo que pasa es que estas políticas son a largo plazo, Claro. ¿verdad? Y el problema es que aquí cada 5 años que hay elecciones presidenciales, se cambian los rumbos, porque se quieren dar soluciones inmediatas, obviamente, con beneficio. O sea, el famoso gran acuerdo, yo sigo ilusionada con ese tema, quizás ingenuamente, pero yo sigo ilusionada con ese tema, ese gran acuerdo de nación que nos permite establecer la ruta a largo plazo de a dónde queremos llegar para que los salvadoreños vivamos dignamente y, como tú dices, querramos quedarnos en El Salvador o migremos de manera regular temporalmente a mejores condiciones de trabajo, debería de ser el objetivo, pues. Claro, pero fíjate que te vuelvo a señalar que no son cosas imposibles. Mira, en Estados Unidos, gracias por llenarme la ilusión, de la gran crisis financiera de 1929, Estados Unidos llegó a un acuerdo de nación, como el que tú estás mencionando. No le llamaron acuerdo de nación, tenía otro nombre, pero es un acuerdo que se mantiene vigente con muy pequeñas variaciones hasta prácticamente mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Ese gran acuerdo le permite a Estados Unidos convertirse en el país con una clase media robusta, envidiable, donde una familia, un hogar con un generador de ingresos era capaz de satisfacer las aspiraciones de la familia. Eso te lo pongo como ejemplo en el caso de Estados Unidos, pero volvamos al caso más cercano al nuestro. En Costa Rica han habido elecciones constantemente desde la década de los 50 hasta la actualidad, y las variaciones al contrato de nación, al plan de nación que establecieron a finales de la década de los 40, se ha mantenido mayormente vigente. Eso requiere mucha madurez política de la clase dirigente, pero también requiere que la gente misma conozca, se involucre, exija, demande. Y esa parte de hacer democracia es la parte que a veces los pueblos alrededor del mundo no tomamos con la suficiente seriedad. Hay que recordar que los políticos, las personas que están, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o en el Congreso de Estados Unidos, son literalmente hablando, y escúchame bien, servidores públicos. Eso quiere decir que tenemos que aprender a conseguir que rindan cuentas de verdad. Y si no lo hacemos, es un problema también de la ciudadanía. Claro. En estos momentos en la Asamblea Legislativa, Oscar, se está discutiendo en la Comisión de Reformas Electorales el tema de la votación en los salvadoreños en el exterior, que ya es una decisión, ¿verdad? Ahorita lo que está faltando, lo que falta es decidir cómo se va a hacer. Ya se dijo que de manera electrónica, pero todavía están en esas discusiones. Y tú acabas de mencionar algo para lograr los cambios estructurales que necesita este país, la participación de todos.
Y muchos dicen, pero es que los salvadoreños que viven en Estados Unidos no conocen la realidad. Y los salvadoreños que viven en Estados Unidos de años vienen diciendo, déjennos de ver como remeseros, nosotros también tenemos que influir en las decisiones que se están tomando en mi país, porque muchos pues quieren después de jubilarse regresar a vivir a El Salvador. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué dicen los salvadoreños en el exterior sobre el tema de la votación? Pues mira, yo te soy súper honesto en decir, yo creo que hay honestamente te digo, hay otros campos de reforma en la ley pública que en mi opinión son mucho más urgentes que el tema de cómo vamos a votar los salvadoreños que vivimos fuera de los Estados Unidos, fuera de El Salvador, perdón. Y me remonto nuevamente a lo que dije hace un ratito, ¿verdad? Yo creo que nosotros necesitamos cambios mucho más dramáticos, mucho más claros en el campo de la educación pública, en el campo de la salud pública, en el campo de la vivienda, en el campo del empleo, y no solamente aprobar leyes, sino aprobar también mecanismos que garanticen que se implementan las leyes de forma transparente, de forma responsable, de manera tal que podamos los ciudadanos también ejercer un rol de monitoreo. Sobre el tema del voto, yo no tengo duda de que hay un número grande de salvadoreños que de haber un mecanismo eficaz, confiable de votar, van a querer participar en las elecciones. Pero tampoco me hago las grandes ilusiones. Yo he estado muy de cerca observando el caso, por ejemplo, de la población inmigrante mexicana, que ha tenido el derecho al voto ya por varios años, y por más campaña que se hace, la tasa de participación electoral es bien pequeña, y yo te juro lo entiendo, porque la gente que vive aquí, sea de El Salvador, de México, de Colombia, de Honduras, realmente piensa en el país de origen, pero no necesariamente en cuanto a qué está pasando en el país de origen, sino qué necesita mi familia. Es lo que más la gente piensa. Y en ese sentido, muchas veces la gente no tiene ni el tiempo de hacer para poder dedicarse a una participación electoral en temas del país de origen, máxime si no conozco lo que está pasando en detalle en mi país de origen. En ese sentido, yo creo de que hay, repito, otros campos de política pública que son claves, donde deberíamos de estar haciendo avances más concretos. Te mencioné un tema súper espinoso, pero es un tema inevitable si queremos llegar a un mejor país, aún así sea a 10, 15, 20 años de ahora. Y es el tema de la reforma tributaria. El Salvador, francamente te digo, no es un país pobre. Es un país que genera enormes ganancias año con año. Pero no tenemos una buena política tributaria que asegure que haya una buena recaudación tributaria y un ejercicio responsable del uso del recurso público. Sí, el manejo de los fondos públicos. Que la reforma tributaria en el sentido de que paguen los que tengan que pagar, ¿verdad? Combatir la ilusión, la evasión, ampliar la base tributaria si la clase media, somos los que pagamos. Los asalariados, pues sí, A ver, Oscar, tú dices entonces, tú no auguras una participación masiva, pese a lo que dicen los políticos o los representantes también de algunos grupos de la diáspora. Porque hasta partidos políticos están formando aquí en El Salvador. Es que mira, yo siento que es un tema que es bien fácil irte en una lógica que confunde lo deseable con la realidad. Y yo creo que en ese sentido hay que ser muy frío. Y te repito, la evidencia de otros grupos nacionales que han tenido el derecho al voto desde el exterior por ya largo tiempo, nos da una buena pauta para darnos cuenta que lejos de pensar que medio mundo va a querer votar, en realidad va a ser una pequeña fracción de la población que pudiera votar la que va a participar. Yo en eso, repito, dudo mucho que la evidencia que conocemos hasta este día de otros grupos nacionales sea equivocada. Estabas diciendo que no auguras una participación masiva de votantes desde el exterior. Mira, ¿qué puede pasar? ¿Qué se prevé que podría pasar en noviembre para la administración de Joe Biden, la configuración de las cámaras legislativas y cómo podría esto incidir? Yo veo a Nayib Bukele más cómodo con el Partido Republicano, se le veía más cómodo con Donald Trump, por ejemplo.
Pues mira, la verdad es de que a menos que un milagro suceda, el Partido Demócrata va a perder el control de por lo menos una de las dos, si no las dos, cámaras legislativas. Eso genera un cambio dramático porque cualquier iniciativa política que la administración Biden-Harris quiera impulsar va a enfrentar un muro de contención, literalmente hablando, del Partido Republicano. Eso creo también de que le da el control al Congreso, por supuesto, de toda la parte de definición de presupuestos, etcétera. Y sobre tu comentario de la potencial afinidad entre el jefe de Estado, Nayib Bukele, en El Salvador, y el Partido Republicano, pues yo no sé, no estoy seguro. Creo de que sí había mucha afinidad entre el presidente Trump y el presidente Bukele. Pero más lo veo yo como una afinidad de personalidades, porque yo regreso a lo que te dije hace un rato. Los gobiernos estadounidenses no operan en base a simpatías personales, operan en base a intereses. Y si le sirve a Estados Unidos aliarse con un presidente, con un gobierno como el presidido por Nayib Bukele, lo van a hacer, independientemente de otras consideraciones que pudieran estar de por medio. Y en ese sentido, creo que lo más importante es seguir trabajando para que El Salvador no retroceda de ninguna manera en el campo de la democracia, de la construcción de democracia, y que se vaya fortaleciendo realmente la lógica de un Estado de Derecho donde haya verdadero equilibrio entre las diferentes ramas del Estado. ¿Qué has oído de la lista Engel y la próxima publicación? Pues de que se está trabajando con bastante hermetismo, que como tú bien señalaste, es altamente probable que hayan nuevos nombres en la lista que involucren a altos funcionarios del gobierno salvadoreño y de las élites políticas gobernantes. Es triste porque obviamente quisiéramos que la corrupción no fuera algo que preocupe, pero también hay que recordar que el tema también ahora no solo es la corrupción, sino también es los pasos que puede dar un funcionario político, una figura política, en cuanto a retroceso democrático, que son como los dos criterios que realmente Estados Unidos está enfatizando en su relación con aliados en el mundo. Lo que pasa es que esto al final políticamente, en cuanto a decisiones que se toman entre ambos países, ¿incide o no incide, Oscar? O sea, me refiero a la práctica. Mira, en realidad son, vamos a decir, cuestionamientos por sobre todo morales, ¿verdad? Porque Estados Unidos aún así ponga en lista a medio mundo, no es como que Estados Unidos puede venir y arrestar, ¿verdad?, a esas personas y someterlas a un proceso judicial. Por eso insisto que no vamos a llegar muy lejos. Si nuestro propio sistema judicial en El Salvador está tan, vamos a decir, manoseado, está tan manipulado, que aun cuando hay evidencia para poder levantar acusación contra un político por ser corrupto, no se va a tomar acción. Y repito, Estados Unidos no va a venir y hacerlo. Ahí sí que se depende mucho de que haya un sistema judicial, una rama judicial del Estado genuinamente independiente y genuinamente interesado en hacer justicia. Ok. Oscar, ¿y tú votas en las elecciones en El Salvador? Si lo haces, ¿cómo lo haces? Pues yo realmente, en lo que va de la historia, déjame ver, yo creo que yo nunca he votado en elecciones en El Salvador. O sea, francamente, porque por muchos años ni siquiera tenía DUI, ahora sí tengo DUI. Y de haber un mecanismo de elección que sea factible en las próximas elecciones, con gusto lo voy a hacer. Pero hay que recordar que yo salí de El Salvador muy joven y realmente tengo una larga historia de participación electoral en elecciones primarias, en elecciones finales en Estados Unidos. Desde que he podido votar lo he hecho como cosa pues de obligación ciudadana. Pero no necesariamente así con el caso de El Salvador, porque insisto, ni siquiera tenía mecanismo de poder hacerlo. ¿Y lo sacaste con el DUI con dirección en los Estados Unidos?
Es correcto, así es. Ok. Bueno. Ok, sí, entonces sí lo puedes hacer desde el exterior, ¿verdad? Oscar, son O venir, las... ¿verdad? Sí, o venir. Para Son venir las- tenés que tener la dirección aquí, entiendo. Para Correcto. votar aquí, ¿verdad? Para Tenés que sí. tener la dirección acá. Bueno, son las 9 de la Así es. mañana en punto. Oscar, te dejamos ya libre para que vayas a preguntarle al vecino cómo va con la preparación de los fuegos Sí. artificiales. Si ayudas a soplar o qué onda. Muchas gracias No. por tu muchas tiempo. gracias. No, sí, Al contrario. lo dejamos libre. Te dejamos libre, Oscar, porque es un día de vacación. Así que disfrutes con la familia y los amigos. Muchas gracias y les deseo suerte en su labor y a su orden cuando quieran invitarme de nuevo. Excelente, un abrazo. gracias. Feliz 4 de julio allá en los Estados Unidos, en Chicago. Buen día, buen hasta, día. hasta luego. ¿Quieren volver a escuchar esta entrevista? Ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.